Bueno, xente, bien llegados y bien llegáis una vegada más a la xugada de... Soy gilipollas. Había uno más tonto que yo y mandaron lupa a Alemania. Bueno, xente, bien llegados y bien llegáis a Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuesa generación. Hoy vamos a falar de Tamagotchi. ¿Acordáis vos del Tamagotchi? Qué mono era, un huevo con una criatura digital que había que cuidar de ella. Punto. Había que dar de comer, había que dar de beber, había que entretenerla, había que cuidar de ella. Tenía todo lo malo de un perro, pero no tenía lo bueno de un perro, que lle todo lo demás. Todo lo que lle un perro, lle per guapo. Y quien no tenía perres compraba la imitación, que la imitación tenía menos opciones. Y es decir, sobrevivía mejor, no había que dar de comer. Desde un punto de vista darwiniano, ya era mejor. La criatura que comprabas que ya era de imitación, ya era mejor. Pero lo mejor de este juguete, ya era que morría. O sea, lo mejor no es morrer, lo mejor es la cara de idiota que se te queda cuando muere, y además, como te encariñes con él, date pena, porque además tienes 12 años o 10, bueno, yo tenía ya 20, pero encariñabaste con él y entonces dábate pena. El regalo de tu cumpleaños, el sofín, ya era date pena. Pero toda esta gente que mercaba tamagotchis ya era mejor persona que la gente que fae fotos al gato y lo cuelga en Instagram. Toda esa gente que lle pesada, que lle perpesada, porque el so gato suega con una pelota y sube milenta stories, esa gente merece lo peor. Esa gente merece tener un Tamagotchi. Basta ya, deixa en paz al to gato. De salud, fáete compañía, cuando y da por la gana, también es verdad. Pero mira, mereces dar de comer a un bicho que pasa de ti completamente, así vas a acostumbrarte a cómo te va a tratar la gente en la vida, porque no mereces otra cosa. ¿Sabes por qué el perro cruzó la...? Bueno, perdón. Y entonces hagamos una reflexión. Cuando ya éramos guajes, decíannos que esa sirena... ¡Agua, agua, agua! No hay problema. Os decían que el Tamagotchi era para aprender a ser responsables cuando tuviéramos la nuestra mascota de verdad. Pero seguimos haciendo lo mismo porque todos los años se abandonan perros en verano, con lo cual somos personas de mierda. ¿Qué es la alternativa? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Una casa virtual para dar sollertes de si piquen a la puerta a vendernos fibra óptica? No sé, yo creo que hay algo que patina. Y no me refiero a la mietesta, que también. Bueno, gente, voy a marchar porque, como veis, está haciéndose de noche y a mí dame miedo nun dir con luz pelacay. Yo siempre voy de día porque además todo el mundo sabe que Jorge Legal siempre dice andáis de día que la noche es mía, y yo a Jorge Legal faigo y caso. Así que un abrazo y hasta la próxima semana. Jorge, si estás viendo esto, no me pegues.